En uno de los congresos de entomología más prestigiosos del mundo, celebrado en 2024, algo fuera de lo común captó la atención de todos los presentes. Investigadores experimentados con décadas de trayectoria se agolpaban alrededor de un stand. No era el stand de una universidad reconocida ni de un laboratorio con millones de inversión. Era el stand de un niño de primaria. Con libretas en mano y datos cuidadosamente organizados, presentaba su investigación más reciente sobre mariposas. Cuando terminó, el silencio duró apenas un segundo, reemplazado de inmediato por un aplauso cerrado que llenó todo el espacio. Algunos corrieron a tomarse fotos con él, otros se quedaron parados procesando en serio lo que acababan de escuchar. Su nombre es Jonah Guy y tenía apenas 10 años cuando presentó por primera vez un descubrimiento que nadie en el mundo había logrado demostrar antes. Quizás estés pensando, ¿qué descubrimiento tan revolucionario puede venir de un niño de 10 años? Pero presta atención, porque esto te va a sorprender. Jonah fue el primer ser humano en la historia en comprobar que los recuerdos de una mariposa sobreviven al proceso de metamorfosis. Y más que eso, su investigación indicó que esos recuerdos pueden transmitirse a las generaciones siguientes. Para que entiendas el peso de esto, imagina lo siguiente. Tus padres sufrieron el ataque de una víbora cuando eran jóvenes, un trauma profundo y doloroso. Ahora imagina que ese episodio que ellos vivieron tuviera influencia directa en la forma en que tú, que ni siquiera habías nacido en ese momento, reaccionas al ver una víbora hoy. Ese es exactamente el nivel de impacto que el descubrimiento de Jonah representa para la ciencia. Pero antes de que el escepticismo tome el control, volvamos al principio de todo, porque esta historia es aún más fascinante de lo que parece. Desde pequeño, Jonah era el tipo de niño que no podía simplemente pasar junto a un insecto sin detenerse a observarlo. Escarabajos rinocerontes peleando territorio con sus cuernos, libélulas posadas a la orilla de los lagos, cada criatura despertaba en él una curiosidad genuina. Pero las mariposas siempre ocuparon un lugar especial. Y aquí está la diferencia entre Jonah y cualquier otro niño al que le gustan las mariposas. Él no quería simplemente coleccionarlas, quería entenderlas. Todavía en el kinder, mientras otros niños jugaban, Jonah hacía pruebas para descubrir cuánto tiempo podía sobrevivir una mariposa atrapada dentro de su propia crisálida. En primer año de primaria ya documentaba comportamientos atípicos en una especie de oruga que, según sus apuntes, mudaba de piel con una frecuencia superior a lo normal. Ambos proyectos le valieron reconocimientos. Y cuando llegó a segundo año, ya acumulaba cientos de páginas escritas a mano con observaciones detalladas sobre el comportamiento de las mariposas que criaba. Fue en esa época cuando algo comenzó a llamar su atención. Las mariposas que había criado desde la etapa de oruga se comportaban de manera diferente a las que capturaba en la naturaleza. Cuando intentaba soltarlas, volaban hacia él en lugar de simplemente alejarse. Esa conducta se quedó dando vueltas en su cabeza, hasta que una pregunta tomó forma. ¿Será posible que recordaran algo de cuando eran orugas? Con esa duda en mente, Jonah hizo exactamente lo que cualquier investigador serio haría. Fue a buscar literatura científica. Y así fue como encontró un estudio realizado por la entomóloga Martha Weiss. En esa investigación, Martha había demostrado que las polillas podían retener recuerdos adquiridos en la etapa de oruga, incluso después de pasar por una metamorfosis completa. Era una conclusión polémica, que contradecía décadas de creencia científica según la cual la metamorfosis funcionaba como una especie de reinicio total del sistema nervioso del insecto. Al leer ese artículo, Jonah sintió que había encontrado el eslabón que faltaba. Si eso funcionaba con polillas, ¿por qué no podría funcionar con mariposas? En la primavera de 2022, Martha abrió su buzón y encontró un sobre voluminoso llegado desde Japón. Adentro, una carta manuscrita de 4 páginas firmada por un niño de segundo año llamado Jonah Guy, de Kobe. Junto con la carta, páginas y más páginas de datos recolectados a lo largo de años de observación. Él decía estar profundamente impresionado con el trabajo de ella y que quería replicar el experimento con mariposas. Martha se sintió conmovida por el gesto, pero honestamente dudó que él pudiera ejecutar algo tan complejo. En su respuesta lo felicitó y le sugirió un proyecto más sencillo, más adecuado para su edad. Solo que Jonah no aceptó. Escribió de vuelta diciendo que ya había comenzado a adaptar los protocolos de ella para su propio laboratorio en casa, y fue más allá. Cuestionó decisiones metodológicas, incluyendo el uso de un químico específico. En una de las cartas preguntó directamente por qué había utilizado acetato de etilo, señalando que esa sustancia se usa ampliamente para matar insectos, y cuestionó si eso no podría comprometer los resultados. Martha admitió haberse puesto un poco a la defensiva en ese momento, pero reconoció que él tenía un punto válido. Fue ahí cuando ella se dio cuenta este niño iba en serio.
A partir de ese momento, los dos comenzaron a intercambiar ideas con regularidad, discutiendo cómo adaptar la metodología al entorno doméstico de Jonah e identificando posibles mejoras al diseño original del experimento. En el otoño de 2022, Jonah envió una nueva correspondencia a Martha, esta vez con 33 páginas. El estudio estaba terminado. Ahora vamos a entender juntos en qué consistió ese experimento. El punto de partida de Jonah era una pregunta directa. Si una oruga aprende a asociar un olor específico con una experiencia desagradable, ¿seguirá evitando ese olor después de convertirse en mariposa? Para probarlo, siguió una estructura parecida a la del experimento original con polillas, pero con adaptaciones importantes para trabajar con mariposas cola de golondrina y con mejoras que marcan toda la diferencia. El primer cambio fue en el estímulo olfativo utilizado. En el estudio original, el olor elegido fue el acetato de etilo, que recuerda un poco al aroma del quitaesmalte. Pero, como Jonah ya había señalado en las cartas, esa sustancia es altamente tóxica y frecuentemente usada para eliminar insectos. Él creía que las orugas podrían tener una sensibilidad natural hacia ella, lo que haría los resultados menos confiables. Por eso la sustituyó por aceite de lavanda, un aroma igualmente intenso pero completamente neutro para los insectos. Cuando las orugas eran expuestas al aire limpio, no presentaban ninguna reacción. Pero al recibir el olor a lavanda recibían una leve descarga eléctrica. Y aquí viene la segunda mejora. En experimentos con insectos es común que los investigadores apliquen descargas sin mucho criterio sobre la intensidad utilizada. Jonah no podía aceptar eso. Para él, cada oruga era un ser con el que tenía un vínculo, no un objeto de laboratorio. En lugar de elegir una intensidad al azar entre las 15 disponibles, siempre comenzaba desde el nivel más bajo y subía gradualmente, observando con cuidado cualquier señal de sufrimiento innecesario. En el cuarto nivel de intensidad, la reacción de las orugas fue inequívoca. Proyectaban el osmeterio, una estructura de defensa que solo aparece cuando el animal siente malestar real. Para Jonah, esa era la señal que necesitaba. No hacía falta ir más lejos. En el estudio original con polillas, la intensidad utilizada era considerablemente mayor y las respuestas de estrés de las orugas eran proporcionalmente más severas. Pero Jonah fue más allá del cuidado con la intensidad. Para asegurarse de comprender exactamente lo que las orugas estaban sintiendo, aplicaba la descarga con el soporte apoyado sobre su propio brazo, de modo que él mismo pudiera sentir la misma sensación que ellas. A lo largo de varias repeticiones, las orugas fueron aprendiendo a asociar el olor a lavanda con la experiencia desagradable y comenzaron a evitarlo. Al mismo tiempo, mantenía un grupo control de orugas que no pasaron por ningún tipo de condicionamiento. Mientras los dos grupos estaban envueltos en sus crisálidas, en plena transformación, Jonah aprovechó el tiempo para construir un laberinto en forma de tubo con bifurcación, usando materiales que encontró en casa. Cuando las mariposas finalmente emergieron, llegó el momento más esperado de todo el experimento. Colocó agua azucarada en los dos lados del laberinto, pero solo uno de ellos también tenía un trozo de algodón empapado en aceite de lavanda. Las mariposas fueron introducidas en el laberinto y él observó cada movimiento con atención total. El grupo control, el que nunca había sido condicionado, se dividió de forma prácticamente igual entre los dos lados, cerca de la mitad para cada dirección. Hasta ahí, nada sorprendente. Luego llegaron las mariposas entrenadas. Si la metamorfosis hubiera borrado completamente lo que habían aprendido, su comportamiento debería ser idéntico al del grupo control, pero no fue lo que ocurrió. Aproximadamente el 70% de las mariposas condicionadas eligió evitar el lado con la lavanda, un resultado con relevancia estadística innegable. Con esos datos en mano, Jonah se convirtió en la primera persona en el mundo en demostrar experimentalmente que las mariposas cola de golondrina retienen recuerdos adquiridos en la etapa larval, incluso después de completar la metamorfosis. Y de paso, ahora tenía evidencia concreta de que sus mariposas podían de hecho recordarlo. La mayoría de las personas se hubiera detenido aquí, la mayoría de los investigadores también. Fue donde Martha se detuvo. Pero lo que Jonah hizo después dejó a científicos de todo el mundo con la boca abierta. En las semanas siguientes, repitió el experimento varias veces, verificando meticulosamente si los resultados se sostenían. Y se sostenían, pero fue en un momento completamente cotidiano, en familia, donde nació una nueva pregunta. Jonah notó que él, su mamá y su abuela padecían rinitis alérgica. 3 generaciones, la misma condición. Y eso se quedó rondando en su cabeza. En el verano del año siguiente, Jonah comenzó a criar una nueva generación de orugas, hijas del grupo que ya había sido entrenado. Mientras otros niños disfrutaban las vacaciones, él cambiaba hojas, monitoreaba el desarrollo y cuidaba a sus nuevas orugas como un papá dedicado, según sus propias palabras. La diferencia fundamental era que esta nueva generación no pasaría por ningún tipo de condicionamiento, ninguna descarga, ningún entrenamiento con lavanda,
Cuando el verano llegó a su fin, las orugas completaron la metamorfosis y las mariposas fueron colocadas en el mismo laberinto de antes. Se enfrentaban a la misma elección que la generación anterior había tenido meses atrás, pero sin ninguna experiencia previa que justificara alguna preferencia. Y aún así, la mayoría eligió evitar helado con la lavanda. Y lo que hizo esto aún más impresionante fue la proporción. Era casi idéntica a la de la primera generación. Esto plantea una posibilidad que va mucho más allá del comportamiento aprendido. Sugiere que el aprendizaje puede alterar algo en la biología de estas mariposas de manera tan profunda que puede transmitirse a la siguiente generación. Jonah no se conformó y fue más lejos. Si el recuerdo podía heredarse en una generación, ¿cuál sería el límite? Crió una tercera generación, los nietos del grupo original. Y los resultados apuntaron en la misma dirección. La mayoría seguía evitando el helado con la lavanda. En esa etapa también identificó una tendencia interesante. El comportamiento parecía ser más pronunciado en los descendientes machos que en las hembras. Pero quizás el detalle más revelador sobre el carácter científico de Jonah es lo que eligió no hacer. Reconoció abiertamente que el conjunto de datos relacionado con la diferencia entre sexos todavía era demasiado pequeño para sostener conclusiones sólidas, especialmente porque eso nunca había sido el enfoque inicial de la investigación. Por más emocionante que fuera, decidió que necesitaba más pruebas y un análisis más riguroso antes de afirmar algo con convicción. Al término de las vacaciones de verano, Jonah había consolidado un cuerpo de evidencia robusto que sugería que la memoria y el aprendizaje pueden extenderse más allá de una sola generación. Si el efecto ligado al sexo se confirmará en muestras más grandes, es algo que él todavía está investigando. Pero lo que ya había logrado era extraordinario por sí solo. Conforme la noticia de su trabajo se fue extendiendo, algo inusual comenzó a suceder. En ferias de ciencias y congresos, la gente hacía fila para hablar con él. Investigadores con décadas de carrera se detenían a escuchar con atención a un niño de 10 años explicar memoria transgeneracional en mariposas. Incluso fue invitado a presentar su investigación en una audiencia privada con el príncipe heredero de Japón. Y en diciembre de 2024 conoció en persona a Martha Weiss, la científica cuyo artículo había puesto todo esto en marcha. 2 años antes, una carta de 4 páginas enviada desde un departamento en Kobe había cruzado el océano y llegado a su buzón. Esa carta no solo le ganó una mentora, sino que abrió un camino que fue moldeando al investigador que él está llegando a ser. La investigación de Jonah con mariposas plantea una pregunta que va mucho más allá de los insectos. Nuestras experiencias pueden dejar huellas biológicas más profundas de lo que imaginábamos. El aprendizaje quizás no se limite a cambiar el comportamiento de un individuo a lo largo de su vida, sino que puede influir en la fisiología de generaciones que aún están por venir, de maneras que la ciencia apenas está comenzando a comprender. Para descubrir hasta dónde llega realmente todo esto, se necesitará más rigor, más replicaciones, más especies estudiadas. Pero sobre todo, se necesitará el valor de hacer preguntas que todavía nadie ha hecho. Y ese es exactamente el tipo de valor que Jonah lleva consigo. En su mundo no existe pregunta tonta. No existe hesitación frente a algo que puede resultar equivocado. Mientras armaba este video, me descubrí genuinamente conmovido. Había algo en el trabajo de Jonah y en la forma en que conduce su investigación que me hizo sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Porque todo esto no nació de la ambición ni de la búsqueda de un reconocimiento científico. Nació de un niño de 10 años que simplemente quería saber si sus mariposas podían recordarlo. Si este video te tocó de alguna forma, compártelo con alguien que necesitaba escuchar esta historia hoy. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Porque historias como la de Jonah son exactamente el tipo de contenido que sigue apareciendo por aquí.